Vamos a estar hablando, como compartimos hace 8 días, sobre este tema que muchas veces no se toca en la iglesia, que son los pecados sexuales. La Biblia está llena de circunstancias, de situaciones pecaminosas. Y muchos hasta han criticado, ¿por qué la Biblia habla tanto de violencia, guerras, muertes, asesinatos? Porque habla de la naturaleza del hombre. Habla de lo que el hombre tiene la tendencia a hacer. Pero está escrito para nuestro bien, para nuestra enseñanza, para que podamos aprender de los pecados y los errores que se cometieron y que están escritos en la Biblia para nuestro bien. Dile al que está a tu lado, esto es para tu bien. Porque también la Biblia nos dice cómo terminaron estas personas. O sea, está escrito en la Biblia la tendencia del ser humano, pero también están escritas las promesas de bendición, las promesas de salvación y la esperanza que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante, singular en la Biblia, que es David. David, un hombre que caminó con Dios desde muy jovencito, que tuvo una relación tan personal con Dios cuando él cuidaba las ovejas. Un jovencito que tampoco tuvo el reconocimiento de su padre, porque lo podemos ver a través de la Biblia cuando Samuel fue a ungir a uno de sus hijos para ser rey, pero no contaba con David. Un jovencito que no era amado ni por sus hermanos, pero que él conocía a Dios. Tanto es así que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué título, no es cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre también cometió pecados, también cometió errores. Y estos errores que él cometió fueron en tiempos de ociosidad, tiempos donde él dijo, me voy a relajar, voy a descansar. Y no es malo tomarse unas vacaciones, no es malo, porque el cuerpo lo necesita y también nos necesitamos distraer. Pero el tiempo que se tomó David fue demasiado. La Biblia dice que en tiempos de primavera, en tiempos que el tiempo lo permitía, vaya la redundancia, ellos iban a la guerra. Y no iban un día, iban por meses a la guerra, a pelear contra sus enemigos. Y era dejar sus comodidades y vivir en campamentos. Y esta ocasión a David no quiso ir y quiso quedarse en el palacio. Así que no era un día de ociosidad, sino eran meses de descanso, de ociosidad. Y vamos a la Biblia, a 2 de Samuel 11, del 1 al 5, donde vemos la vida de David. ¿Y qué fue el resultado de no hacer nada? Literal, no hacer nada. Y la Biblia nos describe del versículo 1 al versículo 5 qué es lo que estaba pasando con él. La Biblia dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, todo su ejército estaba peleando, habían tenido triunfos, pero él estaba en su palacio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo era? Muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4, y envió David, ¿qué mandó David? Mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Esta es una historia tan, ¿qué podríamos decir? Tan vergonzosa para la vida de David. Él la vio de lejos y no podemos decir que fue amor. ¿Qué era? Deseo. ¿Qué más? Pasión. Fueron emociones pecaminosas porque no era nada puro. ¿Sí? Y que él se dejó llevar por esas emociones pecaminosas que esa mujer le despertó en un instante. Podemos imaginarnos a este David imaginándose estar con ella. Y la Biblia nos habla mucho sobre de qué manera entra el pecado a nuestra vida. Y es a través de los ojos, del oído, de los sentidos. Por eso la Biblia nos advierte de ese tipo de pecados. ¿Recuerdan la historia de José? Un joven también que, hagan de cuenta la historia de David, rechazado por sus hermanos lo vendieron, fue como esclavo, y donde la persona que lo compró en Egipto le confió todo, pero su esposa deseaba a José. Y dice en la Biblia, si tú lees la historia de José, que es tan hermosa, que todos los días lo fastidiaba, lo presionaba, diciéndole: acuéstate conmigo. Pero es ahí donde viene el carácter, primero el carácter, la fe en Dios, el temor a Dios. Y la Biblia, a diferencia de David, dice en la Biblia que José huyó de la presencia de esa mujer. Y no hay más fuerte que una mujer desdeñada, al igual que un hombre que ha sido engañado. La Biblia describe a un hombre engañado como un perro rabioso, lleno de ira y de coraje, y con mucha razón. E igual que esta mujer, pero él huyó. Pero David no huyó. David no guardó sus ojos, sino al contrario, empezó a idear, a maquinar de qué manera, qué podía hacer para acostarse con ella. Ahora, Urías Eteo estaba en la guerra. ¿Sabes que Urías Eteo era uno de los 37 valientes de David? No era cualquier hombre, era un hombre notable, un hombre muy valiente, muy leal, muy fiel a David. Era de sus 37 guerreros. No era cualquier soldado, era un hombre notable. Pero vemos que a David le ganó más la pasión, a David le ganó más el deseo de tener a esa mujer, de poseer a esa mujer, al grado de que no solamente fue algo escondido, sino que aún los mensajeros, los sirvientes, la gente que los rodeaba se enteró de esta falta de David. Y vemos en la Biblia cómo David manda por ella, duerme con ella. Y ese tipo de esa acción de purificarse de Betsabé es de bañarse, de limpiar su cuerpo,
esa purificación y ese rito tú lo puedes ver en Levítico 15:18. Pero no nos vamos a detener en esto, sino en la historia que vemos aquí. Mira lo que dice Santiago 1. Este pasaje de Santiago 1 nos describe perfectamente lo que hay muchas veces en nuestra mente en relación al pecado. Y quiero leértelo porque, mira, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué dice? No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo que muchas veces te sucede no es que, ay, es que Dios lo permitió. No, es una mentira. Sigue, sino que cada uno es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, que te gusta, te atrae, te seduce. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué resulta? Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, es mentira que aquel que cae en adulterio es que, ay, es que yo no lo quería hacer, fue las circunstancias, se me presentó. Saben, hoy en día hay tantos divorcios como nunca. Se cree que el 60% de los varones están cayendo en esta situación y el 40% mujeres, porque ahora también las mujeres ya están, que ya no le temen a nada. Y tratando de vivir la vida y de disfrutarla según ellas, porque el tiempo se va, la vida se acaba. Pero esto no sucede porque se te presentó la situación. Eso se va trabajando, se va maquinando tanto en tu cabeza como en tu corazón hasta que lo llevas a cabo. Por eso dice en la Biblia, tú lo vas ideando, te embarazas de ese pecado hasta que da a luz, pero su resultado o el fruto, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Muerte. Y mira, parte tiene el diablo la culpa, pero no toda la culpa es del diablo, también es nuestra. Porque nos encanta. ¿A qué hombre no le gusta que le digan en el trabajo, ay, qué guapo viniste hoy? Oye, ese perfume que te pusiste. ¿A qué mujer no le dicen, qué guapa te ves con ese vestido? Cuando el esposo ni te pela. Pero hay otro que en el trabajo sí te lo está diciendo. Ay, este sí me valora. Este sí se da cuenta. Por eso dice la Biblia que somos seducidos, somos atraídos. Y empezamos a comparar al esposo con el compañero de trabajo. Y es ahí cuando empezamos a maquinar de qué manera poder estar con la persona que supuestamente me ama. Pero recuerda que eso no puede ser amor. La diferencia entre amar y desear, hay una gran diferencia. Es por eso que hoy los jóvenes equivocan las emociones que sienten, las pasiones por amor, y se dejan llevar. Cuando sucede, se consuma ese deseo, se dan cuenta que fueron engañados. Qué desilusión. Me siento igual o peor después de haber practicado tener sexo, porque no es amor. No podemos decir hice el amor, sino tuve sexo. Y eso fue lo que pasó con David. No pudo hacer amor a primera vista, sino que fue
un deseo insaciable. Y sabes, muchas veces nos lleva como personas a justificar ese pecado. Ay, pastora, es que si usted conociera a mi esposa, por eso tuve otro. Ella no me hace caso. No tengo intimidad porque ella siempre se está negando, que le duele la cabeza, que no está dispuesta, que está cansada del día, pero está, hasta me espera perfumada y arreglada. No es mi culpa, es la de mi esposa. Y buscamos justificar aún ante Dios nuestro pecado. Y David no se quedó solo en eso, sino dice la Biblia que él empezó a maquinar un plan para poder cubrir ese pecado. Mira lo que dice Proverbios 6:18. Nos vamos a ir más rápido, por favor. Proverbios 6:18. Y mira lo que la Biblia habla sobre este tipo de pecados. Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos, ¿para qué? Para correr a hacer el mal. O sea, alguien que está ideando robar en su empresa, no lo hace cuando ve que sobró dinero, no, ya lo están planeando, lo están maquinando para poder hacer. No solo con un pecado sexual, sino con cualquier tipo de pecado, con la mentira. Tú mientes, pero esa mentira te llevará a pecar con otra mentira para poder cubrir esa mentira. Porque así es el pecado. Por eso he puesto aquí, el pecado te ciega. Tú quieres justificar ese tipo de pecado, pero mira lo que dice Proverbios. A mí me encanta Proverbios. Por favor, yo les recomiendo, lean un capítulo diario de Proverbios. ¿Sabes? Son 31 capítulos. Uno diario, lo terminas en un mes. Y no sabes cuánta sabiduría hay en ellos. Mira, vamos a leer del versículo 25. Y mira cómo describe el pecado de adulterio. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos. Capítulo 6, versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Por qué dirá la Biblia que ella caza el corazón, el alma del varón? Porque en el momento de la intimidad se funden, se unen, no solo el cuerpo, sino también su espíritu. Se unen todo nuestro ser en ese momento tan especial. Se unen las almas con los espíritus. Por eso nuestra iglesia, la visión que tenemos es de verdad ministrar esa área del espíritu, del alma, cuando pasan a administración en liberación, para cortar todas las ligaduras de alma que todos venimos trayendo del pasado. Porque todos esos demonios vinieron y se unieron con tus demonios, hicieron uno en el momento, en el acto de tener un acto sexual. Sigue diciendo la Biblia, porque vámonos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, ¿qué dice?
nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Así es un hombre ofendido y una mujer ofendida. No hay nada que pueda controlar su enojo. Y mira, el mismo Señor Jesús en Mateo 5, se los voy a leer, por favor. En Mateo 5, versículo 28, Jesús dijo desde el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en el versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mujeres, por eso hay que venir bien vestidas a la iglesia. Y no solo en la iglesia, donde quiera que tú estés, porque eres una hija de Dios. Pastora, está hablando, eres antifeminista, ¿no? Muchas de ahí se escudan las feministas. Es mi cuerpo y yo lo tengo, Dios me lo dio y lo tengo que exhibir. ¿Sabes que eso habla de tu dignidad? Habla de tu valor. De la manera que tú vistes, esa es la manera que tú quieres que te trate. Ay, pero soy libre para ponerme. Sí. Pero de esa manera tú estás provocando situaciones que después tú estás lamentando. Y es real. Aún la Biblia nos habla de cómo tenemos que vestir las mujeres. Y sí, hay unas mujeres atractivas que hasta uno de mujer hace, ¡wow! Pero yo creo que si tú amas a tu esposo, quien debe de disfrutar tu belleza es tu marido. Y báilale ahí la danza de los 7 velos. Pero es tu marido. Él es tuyo, y él y tú le perteneces a él. Lo dice Cantares. Jóvenes, ustedes no lean Cantares porque es un libro muy erótico. La Biblia habla. Porque si Dios creó el sexo es para que lo disfrutemos, pero en él, dentro del matrimonio. Solo 5 por ahí entendieron. Y mira, la mentira te lleva a otra mentira. Sigamos en 2 de Samuel 11. Mira lo que dice del 6 al 17. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Mira lo que maquinó David. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado para que comas. Le mandó un plato de frutas y de una botella de vino para que se fuera a su casa con su esposa. Pero mira lo que dice el versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Puedes imaginarte el corazón de Urías
que era tan fiel y tan leal, diciendo, ¿cómo yo voy a disfrutar sabiendo que mis compañeros de guerra están allá sudando, arriesgando su vida y yo disfrutando con mi esposa? Mira cómo no le salió el plan a David de poder cubrir su pecado y decir, ya Urías, dormiste con tu esposa, salió embarazada, ni modo. Ve la maquinación de un hombre que conoce a Dios, que tiene una intimidad con Dios, pero en este momento donde hay pecado, también hay una terrible, ¿qué puedo decir? Ceguera espiritual por ese pecado tan horrible en su corazón. ¿Sabes? El pecado hace que se endurezca tu corazón, te hagas insensible aún al dolor de los que te rodean. ¿A quiénes afecta el adulterio? ¿A quiénes? Lo que más ama, lo que se te entregó en tus manos, a la esposa o al esposo, a tus hijos, y no solamente a ellos, a todos los que le rodean, a tus amigos. ¿No han visto cómo una pareja se separa, se divorcia y los amigos ya no saben con quién estar? Porque aún afecta a los que nos están junto a nosotros. Es terrible el pecado. Y sigue diciendo la Biblia. 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Imagínate, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Cómplices de un asesinato, porque el pecado te lleva a seguir pecando, el pecado te hunde. Y sigue diciendo la Biblia, así que fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. El pecado de David por no estar ocupado, por no estar buscando la presencia de Dios, trajo pecado tras pecado. Y eso te lleva, y sabes, tú checa, mira los que viven a tu alrededor que han cometido este tipo de pecados. El adulterio también no solo traerá desintegración, traerá pobreza. Traerá pobreza. Y muchos pecados más. Sabes que en este tiempo en que David estuvo ciego por el pecado, porque estuvo maquinando, estuvo engendrando más iniquidad, él escribió, cuando vino el profeta y lo confrontó con su pecado, vino un momento de arrepentimiento en él. Y escribió más de 11 capítulos que hablan sobre el arrepentimiento. Y te los voy a citar. Él escribió el Salmo 6, el Salmo 14, el 31, el 32 que vamos a leer ahorita, el capítulo 38, el 41, el 51 que nosotros lo tenemos, que es tan famoso, el 102, el 103 y el 143. Porque vino David un confrontamiento con el pecado que trajo arrepentimiento. Pero antes de esto reconoció que ese hombre era él del que le hablaba el profeta. Yo soy el que ha pecado. Reconoció su pecado sin justificar su pecado, porque cuando estemos delante del Señor,
y vengamos a cuentas, ahí no vas a poder, el Señor no va a poder justificar tu pecado porque tu esposa te falló, tu esposo. No, cada uno va a dar cuenta de su propio pecado. Ahí no va a haber justificación. Y si hay esposas frígidas es porque tú no has trabajado. Porque no has hecho lo que tú debes de hacer, de amarla, de romancear. ¿Sabes que una mujer siempre va a estar bien puesta y dispuesta cuando seas romántico? A nosotros nos ganan, no por la vista, es por el oído. Y la tendrás puesta y dispuesta. Tenemos que trabajar en nuestra vida y en nuestra relación de pareja. Romanos 4, 7 y 8. David pensó: ¿cómo salgo de esto? Maquinó este plan, pero el plan no le funcionó. Y sabes, David fue un hombre tan leal a Dios que cuando tuvo enfrente a su peor enemigo, que era el rey Saúl, y que lo tuvo en sus manos, no tuvo el valor, ni siquiera se atrevió a matarlo, sino solo cortó el borde de su manto. Un hombre que era íntegro, que era leal, que era fiel. En ese momento él no pudo vencer el pecado sexual, de pasiones que lo dominaban y le encendían. Amados, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener dominio propio de nuestros miembros, de nuestro cuerpo. Nada más 2 dijeron amén. Recuerda que el diablo te engaña, él es padre de mentira. No te dejes arrastrar, porque cada día vas a tener más consecuencias de todo esto. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, por favor. Bienaventurado que a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabes quién escribió eso? David. Pablo lo vuelve a recordar. Si no, lean el versículo 6 y ahí lo refiere. Nosotros leímos solo el 7 y el 8, pero en el 6 refiere a Pablo, a David. Un hombre que supo vivir en carne propia ese pecado, se arrepintió. Y se arrepintió de corazón, confesó su pecado. Y veamos Salmos 32, 1 al 7. Este salmo lo escribió él. En tu casa lee el Salmo 51 y vas a poder ver el corazón de David en este tiempo de quebrantamiento. Dice el versículo 1 de Salmo 32: bienaventurado aquel, lee conmigo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta ahí. Mira cómo David escribe
¿Cuál era su condición física? Mientras callé mi pecado, mientras lo guardé, mientras lo abracé y lo justifiqué, dice, se envejeció mi cuerpo. Pierdes la paz. No puedes dormir bien porque te haces esclavo de ese pecado en el cual tú caíste, en esa trampa. Y sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Pero en el 5 dice, mi pecado te declaré. No justifiqué, no cubrí la iniquidad. ¿Sabes qué es iniquidad? Rebelión. Pecado, ¿qué significa pecado? Errar, equivocar, el blanco. Y sigue diciendo en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el 7, todos juntos, por favor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ese es nuestro Dios, que nos rodea, tiene misericordia de nosotros y vuelve a tener esa relación contigo. ¿Qué es más importante? ¿Tu relación con el Señor o una canita que te quieres echar al aire, pero que traerá consecuencias? Y jóvenes que me escuchan, tengan mucho cuidado en quién ponen sus ojos. No se vayan por lo que ven, sino lo que de verdad hay en el corazón, porque eso es lo que va a durar eternamente. Lo que en momentos difíciles de la relación es lo que realmente va a permanecer, porque esto ya se está cayendo, aún la misma ley de la gravedad, porque es parte del proceso de la vida. Pero lo que realmente vale es lo que hay en el corazón. Segunda de Corintios 5:19. ¿Podrían venir chicos de la alabanza, por favor? ¿Qué tengo que hacer? 3 consejos en los que debemos caminar todos los días. Número 1, huye del pecado. Desecha cualquier pensamiento que quiera anidar en tu corazón. Deséchalo. Sea de violencia, sea de mentira, sea de robo, sea de cualquier maquinación, deséchalo. ¿Sabes que ese es uno de mis puedo decir, de mis pasajes favoritos? Lo voy a buscar, quiero compartírtelo, donde dice en la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese no sabes cómo me ha bendecido en tiempos difíciles, porque todos los tenemos. No creas que nada más son unos o tú, no. Todos hemos pasado por esa situación. Y yo lo que hago, ese pensamiento, cierro mis ojos, traigo ese pensamiento y le pongo unas cadenas y le pongo 100 candados y se los llevo a la presencia, a Cristo. Renuncio a esto. Esas han sido mis luchas y se los llevo al Señor. Y dije, esto no me conviene, lo desecho. Y esa es la manera. Huye del pecado. Número 2, humíllate, niégate a ti mismo y vive para el Señor, vive para tu familia. Y número 3, camina todos los días bajo la gracia, bajo la presencia de Dios. ¿Qué dice lo que vamos a leer? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que anhela el Padre, estar contigo en reconciliación. Pues ¿sabes por qué? Porque te ama. Vamos a ponernos en pie y leer juntos
como una oración. Primera de Juan 1. Y quiero llevarte un poquito a tu pasado, porque sé que ya no lo haces ahora. Pero ¿cómo te sentías después de haberte ido de antro? De haber, como dice la Biblia, haberte embriagado. Y en esa condición tuviste sexo con alguien. ¿Cómo te sentiste al día siguiente? ¿Verdad que nada agradable? Que no fue una experiencia muy buena, sino que quisiste hacer lo que hizo Betsabé: lavar tu ropa, pensando que lavando tu cuerpo se iría al pecado. Pero es una mentira que el diablo pone. Por eso la Biblia está llena de sabiduría. ¿Y sabe por qué? Porque Él te ama y porque Él quiere que vivas en plenitud de vida. Pero sé que esas cosas han pasado, han quedado atrás, amados. Y tenemos que vivir vidas en bendición, vidas victoriosas, vidas que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo no quise que recordaras eso que tú tratas de olvidar, pero ¿sabes? Lo que a mí siempre me sostiene es recordar lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado, de dónde me sacó el Señor y lo que Él hizo, para que yo siempre viva en gratitud a Él. No para atormentarte, sino para que vivamos con gratitud hacia nuestro Señor, para que no nos olvidemos de dónde nos sacó y dónde nos ha puesto. Y vivamos con gozo y con libertad, viendo el pasado como una enseñanza para no hacerlo más. Y mira lo que dice Primera de Juan 1:8. Dilo fuerte, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, lean si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Para qué? ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque te ama. ¿Por qué es así el Señor? ¿Por qué es así el Señor? ¿Por qué? ¿Quién se siente amado por el Padre? ¿Quién se siente amado por nuestro Señor? ¿Quién se siente amado? ¿Quién se siente perdonado? ¿Quién se siente redimido? Ya no más. Levanta tus manos y confiésaselo a Él. Hoy leímos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar. Y si aún en lo más escondido de tu corazón, de tu ser, hay algo que guardaste, ¿sabes dónde empieza todo este pecado? En la pornografía también. La pornografía te hace esclavo. Te hace esclavo. Yo veía la historia de uno de los asesinos seriales de Estados Unidos, se me fue su nombre, que él empezó a matar mujeres porque empezó a ver pornografía y empezó matando gatos
y disfrutando ver cómo morían. Y después siguió con mujeres, pero la puerta fue la pornografía. Así que el día de hoy declárale al diablo que está derrotado. Y si hay algo en tu corazón, cualquier situación, y hoy quieres renunciar a ella, confesar ese pecado con tus ojos cerrados, y todos con los ojos cerrados, solo levanta tu mano ahí donde estás y empieza a hablar con el Señor y dile: Señor Jesús, hoy confieso mi pecado y levanto mis manos solo para reconocer que eres mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Me pongo vestidos nuevos, vestidos blancos. Hoy me vistes con vestidos blancos. Has quitado mi mancha, has quitado la iniquidad. Y ahora te alabo y te bendigo con todo mi ser. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al